En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo les aseguro, cuanto pidan al Padre en mi nombre, se lo concederá. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su alegría sea completa. Les he dicho estas cosas en parábolas, pero se acerca la hora en que ya no les hablaré en parábolas, sino que les hablaré del Padre abiertamente. En aquel día pedirán en mi nombre, y no les digo que rogaré por ustedes al Padre, pues el Padre mismo los ama, porque ustedes me han amado y han creído que salí del Padre. Yo salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, durante estos días nos ha acompañado el Evangelio de San Juan y nos ha presentado las últimas palabras que nuestro Señor Jesucristo va a decir en la última cena. San Juan recoge ampliamente, de hecho desde el capítulo 13 empieza a hablar muy ampliamente de todas las cosas que nuestro Señor Jesucristo dijo en aquella noche, aquella última cena. Vemos a Jesús, como hemos dicho en estos días, preocupado por los que se quedan. Incluso les empieza a animar y les empieza a decir: miren, vienen cosas difíciles, vienen cosas terribles, pero no se preocupen, aunque quizás ustedes estén llorando, aunque ustedes estén tristes y los demás estén celebrando, alegres, no se preocupen, porque la tristeza de ustedes no va a durar para siempre. Después vendrá la alegría para ustedes y será una alegría que no se va a acabar. Jesús sabía que en pocas horas, después de la cena, iba a ir al huerto de los olivos, y en el huerto de los olivos iba a ser apresado, iba a ser llevado, capturado como un bandido, y que aquel a quien ellos amaban tanto, a su maestro, en quien habían puesto sus esperanzas, por quien habían dejado su casa, su familia. Pensemos en Pedro, ¿verdad?, que dejó hasta su esposa para seguir al Señor. Pensemos en Santiago y Juan, que dejaron su padre, lo abandonaron a la orilla del mar de Galilea y se fueron detrás de él. Y pensemos también en todas las personas, los discípulos de Emaús, que los escuchábamos un domingo de esto, cómo van tristes y desconsolados, porque aquel en quien habían puesto su esperanza llevaba 3 días muerto. Jesús les dice: se escandalizarán, se entristecerán. Y decía un día de esto: pero después su alegría será plena, y cuando me vuelvan a ver, porque en un momento no me volverán a ver y después me volverán a ver, y dice: cuando me vean, ni siquiera me van a preguntar nada. ¿Se acuerdan que cuando Jesús se aparece en la tarde del domingo de la resurrección, cuando los discípulos de Emaús han regresado, Jesús se aparece y dice: la paz esté con ustedes? Y ellos, silencio, ¿verdad? Y como ve que no le dicen nada, le dice él: ¿no tienen algo de comer? Y Jesús empezó a comer un trozo de pescado asado enfrente de ellos y les empezó a explicar que todo lo que había sucedido era que tenía, así como tenía que suceder para que se cumplieran las profecías de los profetas. Y dice: nadie le preguntó nada. Eso lo dicen. Cuando Jesús se aparece 8 días después en el mar a la orilla del mar de Galilea, que Pedro, Santiago y Juan y otros discípulos están pescando, que es donde se conoce como el primado de Pedro, dice de que cuando fue la pesca milagrosa, ¿se acuerdan? Después de la resurrección. Entonces Jesús les dijo: traigan de los pescados de ustedes y hacémoslo. Y empezaron a comer. Y también vuelven a repetir esta frase: nadie le preguntaba: ¿quién eres tú? Porque todos sabíamos que era el Señor. Era el Señor, era el mismo, pero era glorioso.
ahora glorioso, ahora un Señor que ha resucitado, que ha vencido a la muerte. Y ahora, hermanos, en el Evangelio de hoy, Jesús tiene un tono de despedida y se utiliza este texto para estos días ya finales de la Pascua, porque en realidad el Señor se está despidiendo de sus discípulos. La Pascua va a llegar un momento en el cual Él se va a empezar a despedir hasta que después, y esto es una de las cosas que a mí me llama mucho la atención, mañana vamos a contemplar esa solemnidad de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Todos los pasajes de la Sagrada Escritura nos hablan que de repente estaban a puerta cerrada, se aparecía el Señor y de repente se desaparecía. ¿Verdad? ¿Para dónde se iba? Es una duda, nadie sabe, ¿verdad?, para dónde iba. Pero cuando se apareció el día de la resurrección, cuando María Magdalena le abrazó los pies para adorarlo, le dije, suéltame mujer, porque todavía no he subido a mi Padre. Pero en la solemnidad de la ascensión, Jesús hace una subida solemne. Jesús hace una subida solemne y delante de los discípulos empieza a elevarse. Elevarse hasta que una nube lo cubrió. Y eso lo vamos a ver mañana. Pero cuando los discípulos lo ven partir, ya su corazón no se entristece. Esto es una de las cosas interesantes, porque en el ámbito de hoy vemos a los discípulos tristes, vemos a los discípulos afligidos porque Él se va, porque se va a desaparecer. Incluso Pedro le dice, Señor, no importa si tengo que morir, pero yo no te voy a dejar solo, yo quiero ir contigo. Así le dice Pedro. Y es que a veces, hermanos, a nosotros nos falta fe. Y hoy nos exhorta el Señor a la fe y dice, yo les aseguro que cuanto pidan al Padre en mi nombre, se lo concederá. Pidan, nos ha dicho el Señor, pidan al Padre. Y no les digo que yo voy a rogar por ustedes al Padre para que el Padre les conceda esa gracia. No, el Padre se las dará porque el Padre los ama a ustedes. Como ustedes me aman a mí, el Padre también los ama a ustedes. Pero aquí viene una cosa importante, que no debemos pasar por alto lo que nos ha estado diciendo durante varios días de esta semana. Y se acuerdan que yo les decía, miren hermanos, hoy está diciendo lo mismo que ayer. Y luego miren, hoy está diciendo lo mismo que ayer y antier. El mismo tema. El que me ama, guarda mis mandamientos. ¿Se acuerdan cómo ha repetido el Señor eso con insistencia estos días? Que no basta decir al Señor, Señor, yo te amo. El amor se le demuestra a Dios cuando nosotros cumplimos sus mandamientos. Y un día de estos hasta hicimos un repaso de los mandamientos, ¿verdad? Hicimos hasta un repaso. ¿Qué son los mandamientos? Y explicábamos qué son los mandamientos. Para muchos los mandamientos es una carga, como que si fuera el Señor que nos quisiera hacer un gran daño. Y en realidad los mandamientos son aquellas luces que el Señor nos ha dejado, nos ha regalado para llegar a una vida plena. No destruir nuestra vida, ni tampoco destruir la vida de los demás. Hoy escuchamos en la primera lectura tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, cómo un discípulo anda predicando la buena noticia, el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio de Cristo? Y a mí me gusta resumirlo de esta manera. El Evangelio de Cristo, el mandamiento de Cristo se resume en estas dos cosas: amar a Dios con todo el corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, y a nuestro prójimo como a uno mismo. No podemos decir que estamos haciendo el bien si Dios solamente es un adorno en nuestra casa, un suplifalta o un Dios de ocasiones que solamente lo buscamos cuando lo necesitamos. No podemos decir eso. A Dios se le demuestra nuestro amor cuando nosotros ponemos a Dios primero en nuestras vidas, ante todo. Y en segundo lugar, cuando vemos a nuestro prójimo como nuestro semejante, y aquello que yo no quiero para mí, no se lo voy a hacer a otra persona.
Ese es el verdadero cristiano. Pero ¿qué es lo que predomina muchas veces en nuestra sociedad? Guerra, odio, violencia, injusticias, donde solamente buscamos aplastar, humillar, y como este no se puede defender, pues entonces lo aplasto, ¿verdad? Aprovechándome de aquel que no puede defenderse, de aquel que no puede decir nada, porque ese es el ambiente en que vivimos. Y lo peor, ¿saben qué es? Que nos decimos llamar cristianos. Nos decimos llamar cristianos. Mejor ni deberíamos llamarnos cristianos, para no dejar en ridículo el evangelio, la palabra de Dios. Porque si yo digo que soy cristiano, es porque estoy viviendo según el mandamiento del Señor. Entonces no puedo decir que soy cristiano si no estoy guardando los mandamientos de Dios. Si el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, no lo estoy poniendo en práctica. Si el prójimo, y como a veces yo he dicho, cuando el Señor nos manda amar a nuestro prójimo, no nos está hablando amar a aquel que vive al otro lado del mundo que ni siquiera conocemos, no, sino el que tenemos más cerca de nosotros, porque muchas veces el prójimo al que más daño le hacemos es a aquel que tenemos más cerquita. Y eso hablamos en las injusticias dentro de la familia, en el hogar, de los padres con los hijos, los hermanos, los vecinos, cuando nos pasamos mordiendo el uno con otro, cuando buscamos cómo destruimos a otra persona, no podemos llamarnos cristianos si en realidad no estamos cumpliendo el mandamiento de Dios. Y Jesús nos ha dicho hoy, ustedes me aman si cumplen mis mandamientos. Pero Jesús hoy nos dice, en aquel día pedirán en mi nombre, y no les digo que rogaré por ustedes a mi Padre, pues el Padre mismo los ama. ¿Por qué? Porque ustedes me han amado y han creído que salí del Padre. Aquí está la clave, ¿ve? A veces decimos nosotros, ¿y por qué el Padre, Dios no me escucha? ¿Y por qué Dios no me ayuda? ¿Y por qué Dios no me saca de este problema? Y a mí me gusta poner la comparación de la parábola del hijo pródigo. ¿Se acuerdan? Aquí está la casa del padre, aquí no hacía falta nada, aquí tenían todo, hasta sirvientes para que atendieran a aquel hijo. Ahí tenía todo, ropa, lujos, todo lo tenía en la casa del padre. Pero aquel joven se va de la casa del padre y se va a mundanear, ¿verdad? A darle virote al mundo, ¿verdad? A despilfarrar sus bienes. Y allá viene la hambruna, y aquel hombre no haya que comer, y para no morirse de hambre se va a cuidar cerdos, y aquel hombre tenía una hambre tan terrible que hasta quería comer de lo que los cerdos comían. La pregunta es, aquí está la casa del padre y el hijo está allá. El hijo está allá, ¿por qué? Porque él así lo quiere. Está aguantando hambre porque él así lo quiere. El padre está aquí. ¿El padre puede hacer algo por aquel hijo? No, porque el hijo, él mismo, ha querido irse lejos de la gracia del padre, lejos de la casa del padre. Si le ha ido mal, es porque él quiere estar lejos del padre. En la casa del padre, el hijo aquel, cuando está cuidando los cerdos, dice, ¿cuántos en la casa de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Ya sé lo que voy a hacer, me levantaré y volveré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como a uno de tus sirvientes. ¿El padre fue a traer el hijo a la fuerza? No, porque no podía violentar su libertad. Fue el hijo quien decidió retornar a la casa del padre. Y cuando retornó a la casa del padre, ¿cómo lo recibió el padre? Lo recibió con los brazos abiertos, le puso una túnica nueva, sandalia, anillos, hizo matar al becerro más gordo, hizo fiesta, porque su hijo había vuelto. Pero no fue el padre que lo fue a traer. Entonces al hijo le fue mal, ¿por qué? ¿Porque el padre era malo? No, porque el hijo no quería
tener nada con el Padre. Eso es lo que nos pasa a nosotros. Dios nos ofrece su gracia, Dios nos ofrece todo a nosotros, pero somos nosotros los que decidimos vivir nuestra vida lejos de Dios. Somos nosotros los que decidimos vivir nuestra vida a nuestra manera, sin que los mandamientos, sin que la voluntad de Dios, sin que la ley de Dios tenga ni la más mínima importancia en nuestra vida. Pero ese es el error nuestro. Nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos y tomar nuestros caminos a nuestra voluntad, y cuando nos va mal, el Padre es el malo. Aunque yo estoy allá cuidando cerdos, pero por estarme yendo mal, es el Padre el que tiene la culpa. Pero no es el Padre el que me ha echado, soy yo el que he decidido apartarme de Dios. Y eso es lo que nos falta muchas veces, hermanos, reconocer en nuestra vida cristiana. Aprender a reconocer que son nuestras decisiones las que nos hacen tomar esos caminos que muchas veces nos va mal. Dejemos de culpar a Dios, dejemos de culpar a nuestros padres, dejemos de culpar a otras personas. Aprendamos a reconocer nuestros errores, aprendamos a reconocer que son nuestras faltas las que nos llevan por ese camino. Cuando aprendamos a reconocer que la vida que estamos llevando es fruto de nuestras propias decisiones, entonces vamos a empezar a obrar un cambio. Mientras sigamos culpando a medio mundo de lo mal que nos va en nuestra vida, entonces significa que los que están mal son los demás. Yo estoy bien, los demás son los que están mal, los demás son los que son malos. Entonces automáticamente yo voy a seguir con la vida que estoy llevando, cometiendo los mismos errores y sin el más mínimo sentido y criterio de decir, hombre, yo creo que soy yo el que estoy fallando, tengo que cambiar, tengo que mejorar en esto, tengo que mejorar en lo otro. Entonces es cuando inicia el verdadero proceso de conversión en nuestras vidas. Por eso, hermanos, la conversión es un don, es una gracia y es aquello que tenemos que pedírselo cada día al Señor. Por eso me gustaba mucho la frase del Papa Francisco cuando iba a iniciar los ejercicios espirituales de la primera cuaresma que él iba a vivir como en el Vaticano, y les dijo a los cardenales, hermanos, estamos por iniciar la cuaresma, pidámosle al Señor el don de la conversión. Y ese don de la conversión significa, Señor, haz que yo vea, haz que vea mi error, no el error de los demás, sino que vea mi error, en qué es lo que estoy fallando, para iniciar de ahí mi proceso de conversión y mi lucha diaria por hacer tu santa voluntad. Esa es la gracia que tenemos que pedirle al Señor y no la vamos a lograr sin la ayuda del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.